En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Hermanos, hermanas, muy buenos días. Bienvenidos, bienvenidas a esta meditación sabatina. Retomamos hoy estas meditaciones que habíamos dejado en suspenso durante 2 sábados en consideración y como una especie de homenaje personal y de todos los que seguimos estas meditaciones, como una especie de homenaje a nuestro querido amigo y diácono, reverendo Iván Miranda Irizarry, quien falleció el 30 de septiembre pasado. El pasado lunes 12 de octubre celebramos en nuestra parroquia San Juan Bautista de la Salle el novenario de rosarios que concluyó con un rosario y con una misa. Y en esa ocasión, pues, tuve el gran privilegio de decir la homilía de la ocasión. Entonces, algunos hermanos, algunas hermanas han tenido algún problema para poder escuchar bien la grabación que aparece en el canal de la parroquia. Realmente está un poquito distorsionado el sonido. Y entonces yo he optado, me pareció adecuado, entonces al retomar estas meditaciones, pues no exactamente porque yo no la leí en aquella ocasión ni la voy a leer ahora, pero sí recogiendo la esencia de lo que dije en aquel momento. Lo primero que voy a hacer es leer el evangelio que se proclamó en esa ocasión, que es un trozo evangélico tomado del evangelio de Juan, específicamente cuando están Jesús y los discípulos están en la última cena. Dice: en aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: no se inquieten, crean en Dios y crean en mí. En la casa de mi Padre hay muchas habitaciones. Si no fuera así, lo habría dicho, porque voy a prepararles un lugar. Cuando haya ido y les tenga preparado un lugar, volveré para llevarlos conmigo, para que donde yo esté, estén también ustedes. Ya conocen el camino para ir a donde yo voy. Le dice Tomás: Señor, no sabemos a dónde vas. ¿Cómo podemos conocer el camino? Le dice Jesús: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre si no es por mí. Si me conocieran a mí, conocerían también al Padre. En realidad, ya lo conocen y lo han visto. Cuando la muerte nos toca de cerca, porque ha partido alguien de nuestra familia, o un amigo, o una persona a quien apreciamos mucho, no es extraño que nos preguntemos por el misterio de la muerte, ¿verdad? Hablamos del misterio, es decir, como de algo que sabemos que va a ocurrir, algo que sabemos que ocurre, pero que no tenemos contestadas todas las preguntas. Entonces, ¿qué pasará conmigo? Esa es una pregunta. ¿Qué pasará conmigo después de la muerte? ¿Me ocurrirá lo mismo que dice Gustavo Adolfo Bécquer en la rima 73? Dios mío, qué solos se quedan los muertos. Estas preguntas sobre la muerte generan a su vez más preguntas y otras, de tal modo que terminamos como metidos en un lío de preguntas, desorientados y deprimidos.
Y esto ocurre, a mi modo de ver, porque no escuchamos a Jesús o no lo sabemos escuchar. Alguna de las dos cosas pasan. ¿Lo amamos? Sí, amamos a Jesús. Estamos seguros del amor que sentimos por nuestro Salvador. Y muchas veces sentimos su compañía. Nos consideramos sus amigos, que así era como él llamaba a sus discípulos. A los apóstoles, en la última cena, les dijo: a ustedes los he llamado amigos, porque todo lo que he oído a mi Padre, se lo he dado a conocer a ustedes. Sin embargo, cometemos un fallo muy grande. No escuchamos a nuestro amigo Jesús, que es quien nos ama y nos salva. Si escucháramos bien a Jesús, la muerte no sería un misterio para nosotros. Cristo mismo nos dice qué pasa. Está clarísimo en la perícopa evangélica que he proclamado antes de comenzar a hacer esta reflexión, que fue la que leímos. Esta perícopa, este pasaje evangélico, fue el que leímos el lunes pasado. Cristo personalmente nos está preparando una habitación en la casa del Padre. Y cuando la tenga lista, volverá a buscarnos para conducirnos a nuestra morada definitiva, hasta nuestro domicilio en la vida eterna. El domicilio que tenemos aquí es temporal, y nos mudamos y nos cambiamos de sitio, y alguno podrá tener 1, 2, 3 residencias. Todo es movible. El único domicilio eterno va a ser ese que Cristo nos está preparando allá arriba en la casa del Padre. Y eso es importante también porque la perícopa evangélica nos produce una sensación de altura, de cosas que van a ocurrir en la altura. Lo mismo la primera lectura de Isaías, que no la he proclamado antes, pero que la leímos el lunes pasado, ¿verdad? Vengan a este monte. Es decir, que el Señor nos llama a lo alto, a lo elevado, a lo que está por encima de esta realidad que temporalmente nos toca vivir. Por tanto, tenemos un llamamiento importante. No estamos llamados a preocuparnos por las cosas tan bajas que ocurren. Sí, tenemos que remediar, tenemos que trabajar, tenemos que hacer cosas, pero siempre con nuestra vista puesta en la altura, porque el cristiano es un hombre que va caminando con los pies en la tierra, con los pies bien puestos en la tierra, porque la tierra también le pertenece y es donde Dios le ha destinado a vivir en estos momentos, y aunque va caminando con los pies puestos en la tierra, lleva su mirada en el cielo. Así que lo que ha ocurrido a los vivos de allá arriba, lo sabemos muy bien, porque miren qué explicación tan sencilla nos da Jesús. Si no la hemos internalizado, si no la hemos introyectado, es porque no lo hemos escuchado, o por lo menos no lo hemos escuchado bien. Nos dice que Él se va a prepararnos una casa en la casa del Padre, y que cuando la tenga lista, regresará a buscar. ¿En qué orden el Señor está preparando esas habitaciones? Eso es lo que no sabemos. Sí sabemos que Iván ya tiene su habitación. Lo vinieron a buscar porque su habitación ya estaba terminada y le requerían que estuviera allá arriba y que ocupara la mansión del Padre y que ocupara allí la habitación que se le ha destinado y que la preparó Jesús personalmente. Eso es muy importante,
Por tanto, hermanos, este momento de la Pascua, es decir, este momento en que pasamos de una vida a la otra, es un momento de gran privilegio, porque nos han llamado a un lugar maravilloso, un lugar indescriptible, pero sí sabemos que allí está Dios realmente presente. Y por eso, pensando un poco en la Pascua de Iván y tratando de renovar mi conciencia, porque para eso es que debe servirnos esta muerte. Las cosas ni personalmente, ni individualmente, ni colectivamente suceden por suceder. Entonces, de esta muerte de Iván, de esta Pascua de Iván, tenemos que aprender muchas cosas. Y muchas cosas que tienen que ver con el desarrollo de nuestra conciencia de hombre cristiano, de mujer cristiana. Una conciencia ciertamente tiene muchos aspectos, y más de los que yo voy a mencionar aquí, pero que hoy, por lo menos los acontecimientos que yo voy a mencionar y la conciencia que está relacionada con esos acontecimientos, nos ayudan a sentir que toda muerte es una enseñanza, que toda muerte es una ocasión, que han llamado a una persona a la casa del Padre, pero que también nos han llamado a los que nos quedamos acá abajo, a que nos preguntemos por nuestra vida y qué vamos a hacer con ella. Lo que le pasó a Iván ya lo sabemos. Lo que nos pasará a nosotros ya lo sabemos. Lo que no sabemos es qué nos va a pasar entre este momento que estamos viviendo y el momento en que nuestra habitación ya esté preparada. No sabemos qué problemas vamos a tener, qué personas vamos a tener que confrontar, qué personas vamos a tener que corregir fraternalmente. No lo sabemos, ni cómo se nos podrá complicar la vida en un determinado momento. Entonces, por eso hay que tener muy alerta, muy prendida, muy bien encendida esa conciencia cristiana. Desde que nos enteramos de la enfermedad de Iván, han sucedido momentos muy significativos que podemos relacionar con la búsqueda de esa conciencia de la que les hablo. El 21 de septiembre, que fue la fecha en que por lo menos yo me enteré, el 21 de septiembre la iglesia celebró la fiesta de San Mateo, apóstol y evangelista. Y esto es un llamado a revisar nuestra conciencia evangélica. Nosotros vivimos de la palabra de Cristo anunciada en el Evangelio. Nosotros vivimos del Evangelio que se nos ha anunciado y del Evangelio que nosotros estamos llamados a anunciar. San Mateo fue un gran exponente de la vida de Cristo y de su palabra. No ha habido en la historia de la iglesia realmente un evangelio que fuera acogido tan rápido, tan asumido y tan aplaudido como el evangelio de Mateo. Por eso, cuando se fue a preparar el canon de la Sagrada Escritura, el evangelio de Mateo fue el que entró primero inmediatamente. Así que una conciencia evangélica que también la tenía Iván, por cierto, que le gustaba predicar la palabra, le gustaba proclamarla y le gustaba predicarla. Así que nosotros también revisemos esa conciencia. El 23 de septiembre, la iglesia celebró la memoria del San Pío de Pietrelcina, del Padre Pío. Y el Padre Pío fue un hombre que tuvo una gran conciencia del dolor. Por tanto, estamos llamados a examinar esta conciencia.
del dolor del cuerpo y del dolor de la incomprensión y hasta del desprecio. El Padre Pío enfrentó incluso en los problemas con sus hermanos de su fraternidad, ¿verdad? Y algunas personas de la iglesia que le hicieron la vida, como nosotros decimos acá, de cuadritos, le dificultaron la vida. Por tanto, el Padre Pío, que tenía su dolor físico, confrontó también el dolor moral, el dolor del alma, del sentimiento, de los afectos. También lo confrontó. Y es bueno que nosotros aprendamos a valorar el dolor y a capitalizarlo, si me permiten la expresión, a capitalizar el dolor. A veces dejamos botar el dolor, dejamos que se nos escape sin sacarle provecho. Pues vamos a utilizarlo mejor. Cuando me duela una rodilla, Señor, yo te ofrezco este dolor de mi rodilla por la salud de mi esposo. O yo te ofrezco este dolor de cabeza por la salud de mis nietos. Yo te ofrezco este dolor de estómago para que mis nietos les vaya bien en la escuela y aprovechen lo que están aprendiendo. Hay que aprovechar el dolor a la vez que nosotros nos convertimos en personas que intercedemos, que también hay una conciencia sacerdotal, que intercedemos por los demás. El 24 de septiembre fue la memoria de Nuestra Señora de la Merced. Nuestra Señora de la Merced es una advocación preciosa. Como ustedes saben, San Pedro Nolasco, a principios del siglo XIII, fundó una orden que conocemos hoy día como los Padres Mercedarios, que se dedicaban a rescatar a los cautivos. A esa orden tan importante perteneció San Ramón, a los mercedarios. Y ellos se dedicaban a luchar y a rescatar a los cautivos. Por eso esta fiesta, este momento, en estos últimos días de la vida de Iván, nos conducen a pensar en nuestra conciencia corredentora. Nosotros participamos en el misterio de salvación. Cristo hizo un sacrificio perfecto, pero nosotros nos unimos a ese sacrificio y nos convertimos en corredentores, en corredentoras de nuestros hermanos. El 28 de septiembre, la iglesia celebró la memoria de San Lorenzo, patrono de los diáconos. Patrono de los diáconos. Que esto nos conduce a tener presente una conciencia diaconal, que es una conciencia de servicio en distintos ámbitos de la vida. En la iglesia, diáconos somos todos, diaconisas somos todas. ¿Por qué? Porque todos estamos llamados para servir. Como decía la Madre Teresa de Calcuta, el que no vive para servir, no sirve para vivir. Entonces, debemos plantearnos que este paso de Iván a una transformación, una transfiguración de su diaconado, porque será diácono para siempre, nos ayude a caer en mente, nos ayude a caer en cuenta, quiero decir, nos ayude a caer en cuenta de nuestro llamado al servicio. El 29 de septiembre, fiesta de los santos arcángeles, ¿verdad? Que esa palabra arcángel siempre nos produce una sensación hermosa de que algo bueno se va a anunciar, de que alguna batalla se va a vencer, alguna persona se va a curar. Todo eso ocurre cuando pensamos en los arcángeles. Pues mire, esta fiesta
el 29 de septiembre, fiesta de los santos arcángeles. Recuerden que son los arcángeles Miguel, Gabriel y Rafael. Nos permiten tener una conciencia de Dios. Que Dios siempre esté presente en nosotros. Y digo conciencia que aquí sí que aplica perfectamente. Porque nosotros sabemos que Dios está con nosotros. Que Dios nos cuida, que nos ampara, que nos protege. Pero a veces como que se nos olvida. No tenemos esa conciencia de Dios. Por tanto, este momento, que yo estoy seguro que ese día, que Iván siempre estaba pendiente al calendario, se acordó de estos arcángeles y les pidió su protección. Miguel, que significa nadie como Dios. Miguel es el significado, nadie como Dios. Gabriel, que significa hombre de Dios. Y Rafael, que significa Dios me ha sanado. Por tanto, una fiesta preciosa para tener y renovar esa conciencia de Dios. El 30 de septiembre, memoria de San Jerónimo. San Jerónimo es el patrono de los escrituristas, de los biblistas. Es el gran traductor de la Biblia a la lengua latina. Las versiones, la Biblia litúrgica que nosotros utilizamos en la liturgia es la Biblia, claro, una traducción de la Biblia de San Jerónimo. Por eso la fiesta de San Jerónimo, que este 30 de septiembre, por eso el Papa Francisco dedicó este año 2020 a la celebración y a resaltar la importancia de la palabra, porque se han cumplido 1600, se cumplieron el pasado 30 de septiembre, 1600 años de la Pascua de San Jerónimo. Y yo sé, porque yo fui compañero de estudio de Iván, yo sé que él le gustaba estudiar la Sagrada Escritura. Por eso no me cabe duda que así como el día de San Lorenzo, patrono de los diáconos, San Lorenzo le hizo una visita a Iván y lo consoló en su habitación donde estaba solo, porque esta pandemia nos ha llevado a eso. Yo estoy seguro que así como San Lorenzo lo visitó y lo consoló, San Jerónimo estaba, digamos, miembro del comité de recepción de Iván en la vida eterna. Yo sé que él estaba allí. ¿Por qué? Porque era uno de sus hijos estudiosos de la palabra. Así que tener más conciencia bíblica es importante y es una oportunidad de reflexión que nos produce este acontecimiento tan triste. El 1 de octubre fue la memoria de Santa Teresita del Niño Jesús, ¿verdad? Y Santa Teresita, que era una monja de clausura, también es la patrona de las misiones. Qué contradicción. O sea, una mujer que vivía encerrada es la patrona de las misiones, que son un envío a predicar la palabra y a llevar el mensaje de Dios y hablarle de Dios a la gente. Y por tanto, este acontecimiento, esta memoria, que nos permite reflexionar en nuestra conciencia misionera,
Todos los cristianos, todas las cristianas, somos gente misionera. Y cuando no podemos ir y predicar, sí podemos rezar por quienes lo hacen. Cuando no podemos salir y proclamar el Evangelio, podemos hacer pequeños sacrificios ofrecidos para que esos misioneros tengan éxito en su labor. Y eso fue precisamente lo que quiso destacar la Iglesia cuando escoge a Santa Teresita como patrona de las misiones. El 3 de octubre, el Papa Francisco viajó a Asís por cuarta vez durante su papado para firmar la carta Fratelli Tutti, hermanos todos, un acontecimiento importante y que nos ayuda a tener una renovación de nuestra conciencia de fraternidad. Fratelli tutti, hermanos todos. Y nos dice el Papa en un pasaje precioso de esa carta que San Francisco, que se sentía hermano del sol, del mar y del viento, se sabía todavía más unido a los que eran su propia carne. Sembró paz por todas partes y caminó cerca de los pobres, de los abandonados, de los enfermos, de los descartados, de los últimos. Y eso es importante, revisar esa conciencia de fraternidad, hermanos y hermanas, porque lo somos. No podemos seguir utilizando esa palabra como un adorno o como un título o como algo sentimental o como algo de un amigo muy amigo que lo quiero más que a los otros amigos, pues en vez de decirle amigo le llamo hermano. No. Es tener una conciencia de saber que la iglesia está integrada por hermanos y por hermanas que están llamados a vivir en fraternidad. Al día siguiente, 4 de octubre, la iglesia, aunque este año fue domingo y como el domingo tenía prelación, pues no lo celebramos en las iglesias, pero el 4 de octubre fue la memoria de San Francisco de Asís, ¿verdad? Y por eso podemos también caer en cuenta de que San Francisco, que es el patrono de los ecologistas y de todos los que están pensando en el ambiente, San Francisco nos ayuda a retomar nuestra conciencia ambiental, de tal manera que, como nos dice el Papa Francisco en su carta Laudato Si, tengamos una conciencia de la casa común. Así llama el Papa Francisco al planeta. La casa común es una conciencia ambiental de que el mundo es para todos y que por tanto lo tenemos que cuidar para todos. Lo heredamos y se lo tenemos que dejar en herencia a nuestros hijos. El 7 de octubre fue la memoria de Nuestra Señora del Rosario. Y esto es importantísimo, hermano. ¿Por qué? Porque sin una conciencia mariológica no podemos avanzar en nuestra vida. Sin una conciencia de María, de su humildad y de su ternura, el camino es muy cuesta arriba. Yo a veces me pregunto, me quedo un poco extrañado por ciertas cosas. Y una de las cosas que digo, ¿cómo debe ser la vida de esas personas que no tienen presente a María en su vida cotidiana? Que no sienten esa presencia en su vida de una madre tan
tan hermosa y tan maravillosa como María, que siempre está presente. Cuando nosotros le empezamos a pedir a María, no hemos terminado de hacerlo cuando ya ella está diligenciando el asunto, como hizo allá en Nazaret, que tan pronto se enteró de que su prima necesitaba ayuda, que era una anciana, y María no se sentó, no se acostó en una cama a descansar durante su parto, durante su embarazo, a caminar. Es importante vivir con esa sensación de realidad de que María continuamente está diligenciando cosas por nosotros. El 10 de octubre, que fue el sábado pasado, fue la beatificación de Carlo Acutis. Ese niño, dicen joven, pero realmente era un niño todavía de 15 años, que nos ha cautivado a todos. Tan pronto conocemos la historia de Carlo Acutis, nos estremecemos. Y Carlo Acutis nos permite tener más clara nuestra conciencia de santidad. Es una conciencia importante, que hemos sido llamados a la santidad. Entonces, Carlo Acutis no solamente nos llama, ¿verdad? No solamente nos permite recordar eso, sino que nos permite concienciarnos de que los santos de hoy no son los santos del siglo pasado, ni de hace 2 siglos, ni de hace 16 siglos, ni de 18, ni de 20. Son santos de hoy y nosotros estamos llamados a ser santos de hoy. Por eso es que es tan interesante y tan tierna esa imagen de Carlo Acutis con zapatillas, con tenis, ¿verdad? Como decimos nosotros, con sus tenis puestas, con sus tenis de jugar y con un balón de fútbol en la mano. Y además de que fue un niño que se considera un superdotado en los asuntos de las redes en el internet. Y yo estoy seguro que muy pronto se declarará a Carlos como un santo patrono de todos los que se dedican a la informática y de todos los que se dedican a trabajar y a comunicar en las redes sociales. Estamos llamados a ser santos hoy, ¿verdad? No se espera de nosotros que tengamos virtudes que hoy pues quizás no tienen la misma posibilidad. No nos hagamos la imagen de santos con aureolas. No somos eso. Somos hombres, mujeres del siglo XXI. Esto no quiere decir que los santos de ayer no nos dicen nada. No, pues claro que nos dicen. Y esto que tampoco se entienda que yo estoy diciendo que los santos de hoy pueden hacer cualquier cosa. No, eso no. Pero los santos de hoy tenemos que movernos en nuestra vida, en nuestra profesión, en nuestra vocación. Esa es la conciencia de santidad. El día 11 de octubre, domingo pasado, la iglesia celebró la festividad de San Juan 23. San Juan 23, el Papa bueno, el Papa del Concilio, que convocó al concilio y que podríamos decir que murió por el concilio. Porque el Papa Juan 23 sabía que estaba enfermo y no se atendió, porque sabía que si se anunciaba o decía o se hablaba de su enfermedad, eso iba a desviar la atención del concilio, y ese concilio era muy importante para lo que él llamaba el ayornamiento,
¿verdad? Que era la puesta al día, ayornamiento, palabra que viene del italiano, que era poner al día la iglesia. Por tanto, San Juan 23 es un hombre que nos llama a tener, a renovar y ampliar nuestra conciencia eclesial, hombre de iglesia, y que nosotros tenemos dos dimensiones en nuestra relación con Dios. Una dimensión personal, el tú a tú que tenemos con Dios, y también nuestra relación comunitaria. Y saber que nosotros no es que trabajamos comunitariamente para poder mejorar nuestra relación con Dios, no. Es al revés. Porque hemos tenido una experiencia de Dios y estamos llamados a ser como Dios, que nuestro Dios es una comunidad. Estamos llamados a vivir en comunidad. Por eso es que realmente la iglesia no está para que cada cual se busque lo suyo. Eso a mí me causa más que coraje cuando veo que hay personas que están pendientes a lo de ellos y a que se marque lo que es de ellos y a darle importancia a lo que es de ellos y lo que pretenden. Muchas veces que son cosas buenas, pero que están mal orientadas porque no están bien enfocadas en lo que se trata la iglesia. ¿De qué trata la iglesia? Que es de nosotros, de nosotras. Eso es la iglesia. Por tanto, no estoy para buscarme lo que es mío y lo que me interesa a mí. Fíjense el ejemplo de Juan 23. Dolor, padecimiento y renuncia. ¿Para qué? Para él no convertirse en la estrella, sino que lo importante fuera la iglesia. El 12 de octubre, día del novenario, la iglesia, no aquí en Puerto Rico, porque aquí no se celebró nada, ni se celebra nada, ni está marcado en el calendario litúrgico de Puerto Rico. Pues nosotros también deberíamos celebrar, como se celebra el 12 de octubre en España, Nuestra Señora del Pilar, patrona de España. Y curiosamente, ese día sí está marcado en el calendario litúrgico. Nosotros recordamos la conciencia de tradición religiosa, o entramos en conciencia de la tradición religiosa porque recordamos el fallecimiento, la Pascua de Juan Alejo de Arizmendi, que fue nuestro primer obispo. Fíjense cómo la vida de Juan 23, que nos llama a una conciencia eclesial, y esta conciencia a la que nos llama este momento histórico. Esto tiene que ver con el descubrimiento de América, esto tiene que ver con el descubrimiento de Puerto Rico. Esto tiene que ver con nuestras tradiciones que son tan importantes. Porque en el cristianismo es importante de dónde uno viene y de quién es hijo, en el sentido de la fe, no para otras cosas, en el sentido de la fe. Por eso es que en la Biblia, cada vez que se menciona a Dios, en muchos pasajes dice Dios de Abraham, Dios de Isaac, Dios de Jacob. ¿Por qué? Porque eso es algo que se ha recibido. ¿Qué significa la palabra tradición? Entregar. Traditio, entrega. Y entonces, de ahí es que viene la palabra, ¿verdad? Tradicional, porque son cosas que hemos recibido y que las entregamos. Pues también este momento tristísimo de la muerte de Iván, que era un hombre de iglesia, nos llama a desarrollar nuestra conciencia de tradición religiosa. Por eso, queridos hermanos, aunque sé que todo esto es muy difícil de recordar, no importa, ¿verdad? Tantas conciencias que he mencionado.
Pero los que están escuchando a través del internet, ¿verdad?, esta grabación, pueden detener un poquito e ir anotando cualquier cosa que necesiten para su crecimiento personal. Por eso, lo importante no es recordar tanto, sino, en primer lugar, saber que un hermano se ha ido. Que un hermano se fue. Y que en virtud de esa partida del hermano, nosotros tenemos la oportunidad de afincarnos en lo que sabemos. ¿Y qué sabemos? Que estamos seguros de que Él ha ido a morar en la habitación que Jesús personalmente le preparó. Nosotros sabemos dónde Él está y que debemos aprovechar esta oportunidad para tomar conciencia de todas las manifestaciones y de todos los aspectos de la más importante de las conciencias que hemos hablado, que es de nuestra vocación a la santidad. Y que en la iglesia, que es la iglesia de nuestros padres, de nuestros abuelos, de nuestros tíos, de nuestros padrinos, que en esta iglesia nuestra encontramos la clave de una conciencia nueva. Encontramos las claves de una conciencia de salvación. Que así sea. Les pido que durante esta semana tengan en cuenta alguna de estas conciencias, las que recuerdan ustedes, y cómo poder vivir o cómo desarrollar durante esta semana que viene alguna de esas conciencias, ¿verdad? Si escogemos la de santidad, pues ahí entran muchas cosas, pero también podemos hacer cosas interesantes, como tener nuestra conciencia ambiental, qué estamos haciendo, qué podemos hacer por el planeta, nuestra conciencia bíblica, cómo está mi acercamiento con las Sagradas Escrituras, bueno, pues todo eso. Así que nada, que tengan una buena semana. Oremos. Te pedimos, Señor, que nos reafirmes en la seguridad de que nuestro hermano Iván está contigo y que mora para siempre en la casa del Padre. Te agradecemos que así tú lo hayas dispuesto y que así tú lo hayas prometido. No solo a Iván, sino a cada uno de nosotros, a cada una de nosotras. Te pedimos por su familia, por sus hijas, por la salud de su esposa. Te pedimos, Señor, por la gente, por nuestros hermanos y hermanas de la comunidad que están sufriendo esta partida y que la están sufriendo grandemente, fuertemente. Bendícenos, Señor, y permite que siempre tengamos conciencia de ti, que siempre estemos alertas y viviendo con la seguridad de que tú estás con nosotros y que nos has regalado una madre que también siempre lo estás. Te lo pedimos por Cristo nuestro Señor. Amén. Que le bendiga el Dios Todopoderoso, que es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén.